¿Están viendo mi pantalla? Sí, ingeniero. Ya, este era uno de los ejercicios, ¿no? A ver, ¿tienen algún resultado de esto? Yo saqué 240,5 toneladas, ingeniero. Encontrar la fuerza de que actúa sobre la compuerta utilizando el diagrama de distribución de presiones y la fórmula deducida. Entonces, ¿cuánto dice que es la fuerza? 240,5 toneladas. Ya. ¿Alguien ha hallado otro resultado? ¿Es el mismo? Yo, ingeniero. A mí me salió 655,885 por el ancho de la compuerta, y eso está en kilonewton sobre metro. Ya, a veces en los casos en que no se da el ancho, se supone que es unitario, ¿no? Es un metro, digamos. En ese caso, ¿qué resultado tiene usted? Entonces, si es un metro, sería 655,885 kilonewtons. Kilogramos fuerza, ¿no? Kilonewton, ingeniero. Yo trabajé en ese sistema. ¿Cómo kilonewton? Ah, ya. En newtons ha trabajado usted. Sí, en newtons. Ah, ya. Kilonewtons, claro. Ya. Otro resultado. Yo en kilogramo fuerza encontré 66.836,70 kilogramos fuerza. ¿Cuánto me dicen? 66.836,70 kilogramos fuerza. Kilogramos. Bien diferentes, ¿no? Los resultados. Sí, es que es en el sistema técnico. A ver, otra Yo dije ¿ya? 66.702,699. A ver, otra vez. 66.702,699 kilogramos fuerza. Muy parecido al anterior resultado. De la segunda pregunta, ¿alguien que ha hecho? Inge, a mí me salió 208,1 kilonewtons. 208,1 kilonewtons. Sí, Inge. Ya. ¿Alguna otra persona? Yo, ingeniero, 112,538 toneladas. 112,500 38 toneladas. toneladas. ¿Algún otro más? La tercera. La fuerza me salió sí. 24.003. No, sí, 24.003. 24.003. ¿Qué cosas? Kilogramos fuerza. Kilogramos. ¿Alguien más hizo esto? A mí me A mí me salió 25.000. La señorita, ¿cuánto? 25.474,041 kilogramos. ¿El otro joven, cuánto? 249,9 kilonewtons.
249,9 kilonewtons. ¿Alguien más? Ingeniero, a mí me 144,06. salió 48.000 kilogramos. La señorita, a ver primero, ¿qué dice? A mí me salió 48.000 kilogramos fuerza. 48,000 kilogramos. A ver, el joven ahora, ¿cuánto sacó? 144,06 toneladas. 144,06 toneladas. Bueno. A ver. No sé si alguien de ustedes quisiera compartir la pantalla para mostrarnos cómo ha hecho. ¿Alguien puede hacerlo o no? Yo, ingeniero, podría mostrar, pero con mi cámara. Ah, con su cámara. A ver, muéstrenos. Ya, un momento, ingeniero. Ingeniero, ¿se ve? A ver, ahorita, en este momento, vamos a ver qué dicen los compañeros. ¿Se ve? Sí, se ve. Acá, ¿no? Karen eres, ¿no? Sí, ingeniero. Uy, pero se ve muy pequeño, ¿no? Pues tendrías que, bueno, al menos, a ver, no sé si yo, a ver, ¿cómo es esto? Puedo ver. Ah, ya. Ya, a ver, has hallado la presión acá, que es la altura de líquido que hay hasta acá, ¿no ve? ¿Cuánto es eso? He calculado la presión en el punto más profundo y luego hasta donde llega la compuerta. Claro, es gamma por H directamente, ¿no ve? Sí. Gamma por H, ya. Porque el diagrama, ya, bueno, entonces ahí tienes un valor y acá tienes otro, está bien. Y el diagrama es paralelogramo, no sé cómo llamarle. Y luego se halla el volumen, ¿no ve? Sí. Eso es todo. Todos han hecho así. Ahora, claro, hay ese valor. ¿Usted ha hallado qué valor ha hallado usted? ¿De la fuerza? Sí. 66,703 por 10 a la 3 kilogramos. 66,703 703 por 10 a la 3 kilogramos.
66.703 kilogramos, ¿no ve? Sí. Sí. Y si esto lo multiplicamos por la gravedad, para hallar en newtons, ¿cuánto nos da? Porque casi todos han hallado ese valor. A ver. $66.703 por 9.8. 653.689. Tal vez el valor que que me dio uno de ustedes, que de 240,5 toneladas, es el que no está bien, ¿no? Pero los demás sí están bien. ¿Ya? No sé, el joven que halló ese valor tal vez tendría que revisar, o algo no ha hecho bien. A ver, ¿dónde está ese joven? Ingeniero, yo creo que usé el ancho no usé 1 metro de ancho, usé el mismo tamaño de la compuerta para el ancho. O sea, el área sería esa altura de C por C. No he usado 1 metro, por eso me sale diferente. ¿Qué ha utilizado? ¿Qué longitud? ¿3 metros? ¿2 metros? ¿Qué? No, la misma distancia de la hipotenusa de esas de 3 y 2 metros, ingeniero. Ah, eso lo ha utilizado como ancho de la compuerta. Sí, por eso me salen las respuestas. Para todas he hecho igual. Ya. Bueno, parece que ya, gracias, señorita. Parece que parece que todos han hecho bien. No sé si alguien tiene alguna duda, algo que no haya entendido. Lo que yo me interesaba era que vean que utilizando el diagrama de distribución de presiones y la fórmula que hemos hallado, se tendría que llegar al mismo resultado, ¿no? Ahora, a veces les comentaba que es más conveniente utilizar el diagrama de distribución de presiones, ¿no? En algunos problemas y en otros no. En estos, por ejemplo, sí, es más fácil, creo, el diagrama de distribución de presiones, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre esto. Era un poquito para que hagan utilicen lo que habíamos avanzado, las herramientas para resolver los problemas que se presentan en superficies planas sumergidas, ¿no? Bueno, vamos a continuar avanzando la materia. Con el ayudante, ¿en qué están haciendo? Bueno, esta semana no han pasado clases, ¿no?
Sí, y solo hizo lo que es conversión de unidades, nada más, Inge. Bueno. Bueno, a ver. Ya, la última vez habíamos hallado la fuerza que actúa sobre la fuerza hidrostática sobre una superficie plana sumergida y habíamos hallado este valor. Es igual al peso específico por la altura del centro de gravedad y por su área. Esta altura es una superficie, o diré, es una distancia vertical medida a partir de la intersección, eso hay que tenerlo bien claro, de la superficie libre del líquido con el plano que contiene a la superficie, ¿ya? Bueno, entonces es importante saber la ubicación de esta fuerza. Es decir, el centro, lo que se ha llamado el centro de presiones. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a utilizar esta gráfica. Donde tenemos en planta la superficie sumergida, ¿no? Y la fuerza diferencial que está actuando sobre esta área diferencial, ¿no ven? Ahí tenemos el centro de gravedad de esa superficie con sus coordenadas, ¿no? Y vamos a suponer que la fuerza total está actuando en este punto, ¿ya? La fuerza total. Entonces, bueno, acá otra vez se está haciendo énfasis en lo que representa la ecuación 2.11. Expresa que la fuerza que ejerce un líquido estático sobre una superficie plana sumergida es igual al producto del peso específico del fluido multiplicado por su área y por la distancia h centro de gravedad, vertical medida desde la superficie libre del líquido hasta su centro de gravedad. Pero otra vez repito, es de la intersección, ¿no? Claro que estamos midiendo a partir de la superficie libre, pero es la intersección de dos planos, el plano de la superficie libre con el plano que contiene a esta superficie, ¿no? ¿Ya? Bueno. Centro de presiones. Entonces, fíjense que acá yo estoy suponiendo, como les decía antes, de que la fuerza resultante está actuando en este punto, que yo lo traslado a la vista en planta,
de mi superficie y sería este puntito rojo, al que le llamo centro de presiones. Es el punto donde está aplicándose la fuerza hidrostática. ¿Ya? Entonces, yo voy a analizar el momento que está haciendo la fuerza diferencial, que va a ser un momento diferencial también, que le estoy llamando M1, que va a ser igual respecto del punto O, ¿ya? Va a ser igual a la fuerza por la distancia al punto cero, que es Y, que es esto, ¿verdad? Luego reemplazo lo que es el valor de la fuerza diferencial y para hallar el momento total hago la integración. El peso específico es constante, el ángulo que forman la superficie libre y el plano que contiene a mi superficie es también constante, salen de la integral y lo que me queda es y cuadrado por diferencial de área. Ahora bien, voy a hallar el momento que está haciendo la fuerza total. ¿Ya? La fuerza total. Respecto del punto cero, va a ser igual a la fuerza por la distancia que yo le estoy denominando Y centro de presiones, Y C sub P. Reemplazando la fuerza F, yo voy a tener esta expresión. ¿Ya? Hay un teorema, el teorema de Steiner, creo es, ¿no? Lo han debido ver ustedes si se acuerdan en isostáticas. Que dice que estos momentos deben ser iguales. El momento 1, que tiene esta expresión, y el momento 2, que tiene esta expresión, deben ser iguales. Entonces, de ahí, ¿qué obtenemos? Acá se van a cancelar, a ver, voy a agrandar un poquito. Ya. Entonces acá se van a cancelar esto y esto con esto y esto. Y de acá puedo despejar el Y centro de presiones, que va a ser igual a ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, queda eso, ¿ya? Esto.
Otra vez, si ustedes recuerdan de cálculo 2, de isostáticas 1, ¿qué es esta integral que está en el numerador? Y al cuadrado por diferencial de área. Es el momento de inercia de la superficie respecto del eje X. Y abajo, como habíamos dicho, es el momento estático o de primer orden, que es igual al Y centro de gravedad por el área. ¿Ya? Bueno, hay otro teorema, creo que es el teorema de Varignon, que dice lo siguiente, ¿ya? Yo tengo mi superficie irregular que tiene su centro de gravedad y por ese centro de gravedad está pasando el eje X y es centro de gravedad. Y tengo otro eje paralelo, ¿ya? Z. La distancia entre ellos es R. Entonces, el momento de inercia de esta superficie respecto del eje Z es igual al momento de inercia de la superficie respecto del eje que pasa por el centro de gravedad, más el producto de su área por la distancia al cuadrado que separan estos dos ejes. Entonces, introduciendo esto en esta ecuación, yo voy a tener eso. Entonces, para mí, el momento de inercia respecto de un eje X cualquiera de mi superficie va a ser igual al momento de inercia del eje que pasa por su centro de gravedad más el área multiplicado por la distancia que separan estos dos ejes, que es el Y al cuadrado, ¿no? Y centro de gravedad. Y eso lo podemos ver en la figura anterior. ¿Ve? Acá tengo el Y que pasa, o sea, el eje que pasa por el centro de gravedad, y acá tengo el eje X cualquiera, ¿no? Entonces, y la distancia que separan estos dos ejes precisamente es el Y centro de gravedad, ¿ya? ¿Se entiende, jóvenes? Bueno, esto ustedes ya lo conocen, ¿no? Entonces, reemplazando eso en esta ecuación, voy a finalmente hallar la ecuación 212, que dice que el Y centro de presiones es igual al momento de inercia de la superficie respecto del eje que pasa por su centro de gravedad, dividido entre el momento de primer orden más el Y centro de gravedad. Esta es la ecuación que nos va a permitir ubicar la fuerza hidrostática. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Me escuchan? ¿Alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Entonces ya sabemos cómo hallar el módulo de la fuerza hidrostática y su ubicación. Tenemos dos formas de hacerlo. A través del diagrama de distribución de presiones y con las ecuaciones que acabamos de deducir. En hidráulica y en ingeniería civil es muy importante saber, o sea, el diseño, es decir, la fuerza hidrostática y su ubicación nos van a permitir hacer diseños de compuertas, ¿ya? Estructuras hidráulicas.
que generalmente se dan en el manejo del agua. Agua para riego, para consumo, para generar energía eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, a continuación vamos a ver una serie de fotografías que nos muestran diferentes superficies planas que al estar en contacto con el agua generan fuerzas, ¿no ve? Acá tenemos, por ejemplo, seguramente este es un canal que está viniendo y que se está derivando en dos canales, ¿no? Y que son maniobrados a través de estas dos compuertas, ¿no? Seguramente se cierra esto y el agua va por este lado y así. Entonces ahí tenemos unas compuertas pequeñas, ¿no? Que son accionadas en forma vertical, fíjense. Bajan por peso propio y se las sube también en forma vertical, ¿no? Acá tenemos varias compuertas. Este es un dibujo de una compuerta de fondo. Acá tenemos en esta que parece una represa, ¿no? Una compuerta. Acá también en un sistema de riego, esto se nota a primera vista que es un sistema de riego, ¿no? Entonces, estas compuertas lo que hacen es derivar, una vez que cierran el flujo a este canal, hacen que el agua vaya por este otro canal para regar seguramente otros campos, ¿no ve? Generalmente en los sistemas de riego, los beneficiarios hacen un plan para que todos, de la manera más organizada, óptima, puedan aprovechar del agua, ¿no? Y eso es a través de canales, de compuertas. Es decir, en un sistema de riego, las compuertas son fundamentales. Y son compuertas planas, ¿no? Superficies planas. Acá tenemos otra compuerta plana que está siendo emplazada en el lugar donde va a funcionar. Y fíjense, acá tenemos compuertas inmensas, ¿no? Grandes. Fíjense la escala de las compuertas referida a las personas, ¿no? Que están. Y acá dice, ¿no? Que cada una pesa más de 3.100 toneladas, 58 metros de longitud, 10 de ancho y 30 de alto. Entonces, estas compuertas son para grandes estructuras y, bueno, acá tenemos una pequeña compuerta de un canal de sección circular y tiene un modelo, podríamos decir, ¿no? O sea, dice que esto nos permite que el flujo vaya en ambos sentidos, ¿no? Es una compuerta plana también. Bueno, entonces es importante ustedes ya en este momento ya tienen herramientas para un diseño que corresponde al ingeniero civil.
¿ya? Que con toda seguridad, cuando sean profesionales, van a toparse con un trabajo que exija que uno sepa diseñar compuertas, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie tiene preguntas? Inge, Sí, una señor. consulta. Entonces, se utilizan compuertas planas por la tensión superficial del líquido, ¿no es cierto? Porque es más fácil meter algo plano que, o sea, si es que hubiera una corriente de agua y se quisiera cortar en ese mismo instante, es más fácil colocar algo plano que algo que tenga una, o sea, me refiero a algo que no sea plano. Bueno, no, la tensión superficial no tiene, creo que, nada que ver con el diseño de las compuertas, ¿no? La tensión superficial sí es un fenómeno que tienen todos los líquidos, ¿no ve? Que forman en su parte, en la superficie libre, que está en contacto con otro elemento, una especie de membrana, un poquito más fuerte que, digamos, del líquido que se encuentra al interior, ¿no? No, las compuertas planas se utilizan generalmente para obras pequeñas, pero no, hemos mostrado esas compuertas grandes, ¿no ve? A ver, voy a volver a la presentación. Y aquí está, ¿no? Fíjense, estas compuertas son grandes, son inmensas, seguramente es para algún trabajo que se quiere hacer ya en el mar, digamos, en el océano, porque según lo que se ve, son huecas, ¿no? Entonces, en algún momento de acuerdo a las necesidades, se van a llenar de agua, ¿no? Por ejemplo, en Holanda, ustedes saben que Holanda o lo que se llama los Países Bajos, precisamente están bajo el nivel del mar. Ellos tienen ese problema de inundaciones, ¿no? Entonces, han hecho estructuras increíbles, gigantescas, para no tener inundaciones, ¿no? Para evitar eso, ¿no? Y le están ganando terreno al mar. Entonces, seguramente estas estructuras son para eso, ¿no? Pero en general, estas, por ejemplo, en estructuras pequeñas, en canales donde vamos a tener canales de riego como se utilizan estas compuertas planas. ¿Por qué? Porque no tienen que resistir grandes fuerzas, ¿ya? Entonces no hay otra estructura más conveniente que hacerlo plano, como acá, por ejemplo. Esa es la razón. No tendría sentido aquí hacer una compuerta
que no sea plana, ¿ya? Porque precisamente lo siguiente que vamos a ver son las superficies que no son planas. Y cuando llevemos eso, ustedes lo van a tener más claro todavía, ¿ya? Por ejemplo, acá, estas compuertas no van a tener, no digo que los esfuerzos del agua no sean tan grandes, son grandes, ¿no? Pero lo más conveniente en este caso, inclusive para su maniobra, es tener compuertas planas. Ese es el tema, ¿ya? La facilidad de la operación que representan estas compuertas para este tipo de obras hidráulicas. No sé si me he dejado entender, señorita. Sí, ingeniero, se entiende. Gracias. Ya. A ver, nos daremos un ejemplito, ¿no? Para hallar, digamos, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Acá voy a tener mi superficie libre, ¿ya? Y voy a tener mi plano. A ver, inclinado, lo vamos a hacer inclinado a esta parte, digamos. Estoy haciendo algo caprichoso, ¿no? Entonces acá voy a tener una compuerta. ¿Ya? Y lo que yo quiero averiguar es la fuerza hidrostática y, por supuesto, su ubicación. Puedo hacerlo con el diagrama de distribución de presiones, pero ahora trabajaremos con lo que hemos... Acá cada cuadrito es 1 metro, por si acaso, ¿ya? Entonces yo tengo que la fuerza es igual al peso específico, a la altura del centro de gravedad y el área. El ancho de la compuerta va a ser 1 metro. Entonces, si acá tengo 3 y acá tengo 3, ¿cuánto va a ser el largo? Ya, a ver, entonces la fuerza es peso específico 1000. ¿En qué sistema estoy trabajando? Ahora, el centro de gravedad rápidamente va a estar aquí, la altura del centro de gravedad, ¿no? Esto va a ser esto es el H centro de gravedad. Ya. Aquí es igual al H centro de gravedad, entonces. Es igual a 1, 2, 3,5, ¿verdad? Jóvenes. Sí, ingeniero. Ya, el área es
esta longitud por 1. Esta longitud, ¿a qué va a ser igual? L va a ser igual ¿cuánto da eso? ¿Cuánto da? 3 raíz de 2. ¿Cuánto da? $4,243. Metros cuadrados, ¿ya? Entonces, ¿a qué es igual la fuerza? Sale 14.850.5. 14.850.5 kilogramos. Muy bien. Ahora tenemos que hallar el Y centro de presiones, que hemos dicho que es igual al momento de inercia del centro de gravedad, por Y centro de gravedad por área, más el Y centro de gravedad. Muy bien, estas distancias Y son distancias, no son distancias verticales, por supuesto, no son distancias verticales. Son distancias paralelas al plano que contiene a mi superficie. Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer con verde. Entonces yo a partir de este punto voy a medir esas distancias. Este es el 0, ¿no? Ya tengo el 0. Entonces son distancias paralelas. Entonces voy a tener primero, por ejemplo, acá va a estar este va a ser el Y, perdón. Este va a ser el Y centro de gravedad. Y voy a tener acá el Y centro de presiones. ¿Por qué? Porque acá está el centro de presiones que puedo ponerlo con un puntito aquí. El centro de presiones. ¿Dónde está actuando la fuerza hidrostática? ¿Ya? Entonces, lo que necesito es, ¿cómo es mi compuerta? Mi compuerta, si la dibujo acá en planta, va a ser algo así. Va a ser un rectángulo, ¿verdad?
Que digamos acá va a tener L, hemos dicho, L y acá ves que sea su base. ¿Ya? Lo que estamos hallando es el I centro de presiones con esta ecuación. Entonces, el momento de inercia de un rectángulo respecto de su eje, de su centro de gravedad, ¿cuánto es? ¿Alguien se acuerda? Uno sobre 12 por la base por la altura al cubo. O sea, B por L al cubo sobre 12, ¿sí? ¿Eso es? Sí, Inge. Ya. Entonces tenemos B es 1 metro por 4,243 al cubo metro cúbico sobre 12. ¿Cuánto da eso? También tenemos que hallar el I centro de gravedad, ¿no? 6,366, Inge. 6,366 metros a la cuarta. Ya. El Y centro de gravedad, ¿a qué va a ser igual? A ver. El Y centro de gravedad. ¿Qué es igual? Inge, sería igual a la raíz de 3,5 al cuadrado más 3,5 al cuadrado. Estamos hablando de esta distancia, ¿no? Acá, ¿cuánto va a ser esta? Pondrémosle esta distancia. A ver, esta distancia que sea Z. De acá a acá es Z. Entonces sería Z más L medios. Exacto. Esta distancia más esta distancia. Z. De 2 al cuadrado más 2 al cuadrado.
Raíz cuadrada de 8 más 4,243 medios. $4,950. Bueno, entonces ya tenemos todo para hallar el Y centro de presiones, ¿no? Acá tenemos 6,366 metros a la cuarta. Dividido entre Y centro de gravedad. ¿A qué es igual el Y centro de gravedad? A 4,950 metros por el área, que es 4,243 metros cuadrados, más el Y centro de gravedad, 4,950 metros. Este metro con este se va con este. Y el Y centro de presiones, ¿a qué va a ser igual? 5,253. Bueno, y ahí estaría resuelto el problema, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, el enunciado podría mostrar o de dónde saca la longitud de Z, con qué dimensiones, sí. Ya, si todos se fijan, nos hemos dado yo me he inventado ahorita este problema. Lo único que he hecho es hacer el dibujo, ¿no? Acá está la superficie de libre y he puesto un plano que está respecto de la horizontal a 45 grados, ¿no? Y cada cuadrícula es de 1 metro por 1 metro. ¿Ya? ¿Se entiende ahora? Y en estas condiciones lo que hemos hallado es la fuerza hidrostática que está actuando sobre esta superficie que aquí la vemos pintada de amarillo, que está dispuesta de esta manera. ¿Está bien, joven? Sí, que se entiende, gracias, sí. No, sí, no hemos tenido un enunciado en sí, ¿no? Bueno, entonces lo que les recomiendo es que sigan haciendo problemas respecto de esto y que... Ingeniero. Sí. Una consulta en el ejercicio, la primera ecuación que hemos usado en el área, esa parte lo podría explicar, ingeniero, porque pienso que he usado L en vez del área. ¿O cómo sería? Es que el ancho de la compuerta es 1 metro. O sea, la longitud L lo he multiplicado por 1. Y claro, me sale lo mismo, ¿no? O sea, a ver acá, todas las dudas, por favor, tienen que ser despejadas. Esto es 1 metro.
¿Ya? Y entonces, como dijo hace rato, cuando no nos da el ancho, es B, el ancho, es 1 el ancho y G. Sí, en los casos que no esté especificado, pero por si acaso, siempre hay que consultar, ¿ya? Como en este momento su compañero ha dicho, pero esa área es igual a la longitud, es bueno siempre preguntar. Si uno tiene una duda, pregunta, ¿ya? Pero en este caso estamos asumiendo que es unitario, el ancho es 1 metro. ¿Ya? Bueno. Y acá ahora vamos a entrar, tenemos todavía 15 minutos, a ver qué pasa cuando la superficie no es plana, es curva. ¿Ya? Entonces vamos a ayudarnos de este dibujito. Fíjense, acá tengo un sistema coordenado, ¿ya? X, Y, Z. El plano X, Y coincide con la superficie libre del líquido. Es un plano horizontal. Y Z es el eje vertical, que en este caso no está hacia arriba, sino está hacia abajo de este plano, ¿ya? Porque nos representa la profundidad dentro del líquido, ¿ya? Entonces ahí tenemos el plano XY, que es un plano horizontal y es la superficie libre del líquido, ¿ya? Entonces al interior tenemos una curva de ese tipo, un plano curvo. Perdón, una superficie curva, no es un plano curvo, una superficie curva, ¿ya? Y vamos a identificar una superficie diferencial que va a estar representada por su ángulo, por su vector normal unitario. Ya ustedes saben que, como han llevado ya vectorial, una superficie puede ser representada por su vector unitario normal. Entonces, esta superficie diferencial está siendo representada por su vector unitario normal, que si vamos, que la dirección del vector pasa por el origen de mis coordenadas X, Y, Z. ¿Ya? Entonces, este vector unitario va a formar ángulos con los diferentes ejes, por ejemplo, alfa con el eje X, beta con el eje Y y teta con el eje Z. ¿Ya? ¿Hasta ahí está bien? ¿Hasta ahí está claro? Sí, está claro. Ingeniero. Bueno, entonces, la presión que está actuando sobre esta superficie diferencial es debida a la columna de líquido que se encuentra por encima de ella y es igual al peso específico del líquido por Z, porque este está
a una profundidad z de la superficie libre. Entonces, esa es la presión que está actuando. Esta presión, al estar en contacto con esta superficie diferencial, genera una fuerza también diferencial, que va a ser igual a la presión por el área, representada por su vector unitario normal. ¿Ya? Entonces, reemplazando acá la presión, que es el peso específico por la profundidad z, entonces la fuerza diferencial tiene esta expresión, ¿no? Como es un vector, va a tener sus componentes en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. En el eje X, por ejemplo, va a ser peso específico por Z diferencial de S por el coseno de alfa, o sea, es la componente de la fuerza, perdón, del vector unitario normal a la superficie en el eje X. El vector unitario por el coseno del ángulo. Exactamente lo mismo para la componente en Y y la componente en Z. Bueno, entonces, por ejemplo, la expresión diferencial de S coseno de alfa no es nada más que la proyección de mi superficie curva en el plano YZ. O sea, esto es la proyección de mi superficie curva en el plano vertical YZ. Y a eso le voy a llamar diferencial de S sub YZ. Si yo tuviera como superficie curva un balón, una pelota de fútbol, ¿qué figura sería su proyección en una superficie vertical, en un plano vertical? ¿Cuál sería la proyección? ¿Qué figura sería? Un círculo, ¿eh? Un círculo. En este caso, como tiene una forma un tanto rectangular, la proyección es un rectángulo. Y es un plano. Ya es plana, la proyección es plana. ¿Se dan cuenta? Exactamente lo mismo pasa con con diferencial de S por el coseno de beta. En ese caso sería la proyección de mi superficie en el plano XZ. Y para la componente de F, o diré de la fuerza en Z, el diferencial de ese coseno de teta sería la proyección de mi superficie curva en el plano YX. ¿Ya? Eso tiene que entenderse bien. Entonces, precisamente eso es lo que está mostrando ahorita la figura. Es la proyección de mi superficie curva en el plano XY. Ya, entonces, por ejemplo, para la componente de la fuerza en X,
¿no? Tenemos esto. Como la componente en X, diré la fuerza en X, está actuando sobre la proyección de mi superficie curva en el plano y es Z, que es un plano vertical, y hemos dicho que esta superficie es plana, siempre es plana. Si tengo la pelota, otra vez, la proyecto en una pared vertical, voy a tener un círculo, y esa proyección es un plano. Entonces, todo lo que hemos aprendido sobre fuerzas sobre superficies planas se aplican acá. Entonces sería la fuerza en X igual al peso específico por la altura, en este caso Z del centro de gravedad, y por la superficie. Pero estoy hablando de la proyección de mi superficie curva, por si acaso, ¿ya? ¿Dónde está ubicada esta fuerza? En el Y, centro de presiones, respecto de esta proyección de mi superficie curva. Exactamente lo mismo es para la componente en Y. Porque el plano donde estoy proyectando, que es el plano XZ, también es un plano vertical. ¿Ya? Y esto es para la fuerza en Y, ¿no? ¿Qué pasa con la componente de la fuerza en el eje Z? Va a tener esta expresión. Peso específico, Z, y la proyección de la superficie en el eje XY. Volviendo a la figurita. Esto que es esta superficie proyectada, la estoy multiplicando por la profundidad Z. ¿Qué me da eso? Si yo multiplico un área por una longitud, ¿qué me da? Volumen. Volumen, exacto. ¿Qué volumen? Es el volumen que se encuentra por encima de mi superficie curva. Y ese volumen está encerrando al líquido, ¿no ves? Es una columna de líquido, es un prisma de líquido. Y si yo ese volumen lo multiplico por el peso específico del líquido, ¿qué me queda? Fuerza. Exacto. Es la fuerza, en realidad es el peso. El peso de esta columna o de este prisma de líquido que se encuentra por encima de mi superficie curva. Y eso es lo que dice acá. Esto es el peso del líquido que se encuentra. Finalmente podemos decir que la componente vertical de la fuerza hidrostática es igual al peso del líquido real o imaginario, y esto lo vamos a aclarar más adelante, que se encuentra por encima de la superficie. ¿Cuál es el punto de aplicación? Si estoy hablando de un peso de este volumen, ¿dónde estará su punto de aplicación? A ver. Este es un prisma homogéneo que está lleno de líquido. Y la fuerza es el peso. ¿Dónde estará ubicada esta fuerza?
No tengan temor a equivocarse, es peor que se queden callados. En el centro de gravedad. Exacto, en el centro de gravedad. El punto de aplicación de esta fuerza coincide con el centro de gravedad del volumen de este líquido. En general, para una superficie curva, cualquiera, se tienen tres fuerzas que se cruzan en el espacio reduciéndose las mismas a una resultante y un momento. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito, ¿ya? Un ejemplito acá para que ustedes capten todo lo que... En general, si yo tengo una fuerza, una superficie curva, ¿ya? Otra vez acá voy a poner la superficie libre de líquido, ¿ya? Y voy a poner acá un plano a ver, así. Y acá voy a tener una superficie curva, ¿ya? Una media esfera. A ver, voy a tratar de dibujar una esfera aquí. A ver, ahí. A ver si... No. Tampoco. ¿Qué debe estar? Lo que quiero es tener una esferita. A ver, ¿dónde está? ¿Qué pasó? No tengo. Bueno, no encuentro esa aplicación, qué raro. A ver, vamos a... No. Bueno, no importa. Ya, lo que voy a hacer acá en verde, 2, acá 2. Entonces voy a tener, fíjense, voy a tener esta superficie. A ver. Voy a tratar de hacer lo más que se pueda, ya.
Ya, es una mitad de círculo, ¿ya? Que si yo lo veo en perspectiva va a ser una cosa así, como una especie de turril, ¿ya? Esa va a ser mi compuerta que está sumergida, ¿no? Entonces es una superficie curva, ¿ya? Es una superficie curva. Entonces lo primero que se me viene a la cabeza cuando tengo una superficie curva es que van a existir dos fuerzas. Una fuerza muy grueso. Una fuerza horizontal y una fuerza vertical. Que no sé en qué sentido está, ya digamos está en ese sentido. La fuerza horizontal actúa sobre la proyección de mi superficie curva en un plano vertical. En este caso, ¿qué figura va a ser la proyección? En un plano vertical de esta mi superficie curva. ¿Alguien puede decirme? Un rectángulo. Exacto. ¿Ya? Si esto yo la proyecto y voy a decir, por ejemplo, lo voy a hacer un poquito más. Estoy proyectando y la proyección, por decirles, va a ser esta. Por decirles, esta. Acá tendré 2 veces el radio y acá tendré B. Entonces, la fuerza horizontal inmediatamente yo la puedo encontrar. La fuerza horizontal va a ser igual al peso específico, la altura del centro de gravedad, de la proyección, ¿no? Medida a partir de la superficie, por el área de la proyección. El área, que en este caso va a ser B por 2R. ¿Dónde va a actuar esta fuerza? En el Y, centro de presión. Todo, porque esto va a ser momento de inercia sobre Y, centro de gravedad por el área, más el Y, centro de gravedad. Todo referido a la proyección de mi superficie curva en un plano vertical. ¿Está entendido eso, jóvenes? Si no se entiende, vamos a repetir las veces. ¿Se entiende, ingeniero? Ya. Esto lo voy a llevar a casito, ¿ya? Bien. Ahora, ¿qué pasa con la fuerza vertical? Entonces, esto también lo voy a llevar aquí, ¿ya? La fuerza vertical
es igual al peso del líquido que se encuentra por encima de mi superficie curva. En este caso, mi superficie curva la tengo que dividir en dos. ¿Ya? Voy a poner esta línea. Es decir, voy a tener esta superficie curva por encima de esta línea y esta otra por debajo. Acá voy a tener sobre esta un volumen o un peso de líquido que está por encima. ¿Cuál va a ser? Este. ¿Con qué lo? A ver, con amarillo vamos a ponerlo. ¿Ya? O sea, esta va a ser. Todo este volumen de líquido real está sobre esta mi superficie curva. Todo esto. ¿Y cuál va a ser, cómo va a actuar esta fuerza? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, muy bien. Entonces yo acá voy a poner mi fuercita F vertical 1. Ahora, sobre esta otra superficie también va a actuar, va a haber un peso de líquido que va a actuar. Y para diferenciar del otro lo voy a poner ya, con blanco, no tengo más colores. Ya. Entonces, sobre esta superficie va a actuar, y acá lo voy a tachar al revés, ¿no? En blanco, esto. Estoy todo este peso de líquido que está tachado en blanco está actuando sobre esta superficie. ¿Qué dirección, qué sentido va a tener? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Muy bien. Va a ser la fuerza vertical 2. Entonces, la fuerza vertical resultante va a ser la diferencia de la fuerza vertical 1 menos la fuerza vertical 2. Es la diferencia de los volúmenes. ¿Qué volumen me va a quedar? ¿Qué volumen me va a quedar? El del círculo. ¿Verdad? Un círculo. Lo voy a poner, no sé, con rojito. Lo que va a quedar como resultado va a ser esto. Lo voy a cuadricular, digamos, para que se vea mejor.
Eso va a quedar, esto. Es decir, ese peso o sea, este peso de líquido va a ser igual el área de un círculo que es igual pi por radio al cuadrado, ¿no? O pi por diámetro al cuadrado cuartos. ¿Cómo es? I por B. I por el peso específico del. ¿A dónde va a estar dirigida? ¿Va a estar dirigida hacia arriba o hacia abajo esta fuerza? Hacia arriba. Hacia arriba. La resultante es hacia arriba. ¿Por dónde va a pasar? Por el centro de gravedad de este volumen. Que en realidad, como les decía, si lo colocamos en perspectiva, es una cosa así, ¿no? Es un volumen así. Ahora, fíjense que esto está hueco, acá no hay líquido, pero en realidad estamos hablando de un volumen de líquido que alguien puede decir, pero no, acá no hay líquido. Sí, es lo que les decía, ¿no? Puede ser real o puede ser imaginario. En este caso es imaginario, pero ese es el peso del líquido que está acá, que está actuando como fuerza vertical. ¿Han entendido, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ahora, lógicamente que hay que hacer un montón de ejercicios, ¿no? Vamos a hacer nosotros la siguiente clase, o sea, el martes, ¿no? Vamos a hacer ejercicios de esta parte, ¿ya? Para que se fijen bien las. Bueno, nos hemos pasado un poco, pero si ustedes tienen tiempo, vamos a mostrar algunas imágenes de estas superficies curvas. Ahora sí, tal vez la señorita que estaba preguntando, se utilizan las superficies curvas cuando se tienen grandes presiones, como estas, por ejemplo. Fíjense, estas son curvas. Grandes presiones. Acá está. Superficie curva. Y vamos a decirles por qué. Tiene un porqué. Tal vez ustedes ya se imaginarán, pero o si alguien sabe puede decirlo ahora, ¿no? Aquí está otra compuerta que tiene su perfil curvo, ¿no? Ve, aquí está un dibujo de un diseño de una compuerta. Aquí está otro, ¿no? Generalmente estas compuertas giran alrededor del eje de la curvatura, del centro de la curvatura. Una de las obras hidráulicas más grandes del mundo es la presa de Itaipú, que está en la frontera entre Paraguay y Brasil, en el cauce del río Paraná. Entonces, por supuesto que tiene su vertedero de excedencias, es decir, cuando ya el agua sobrepasa o está llegando al límite de rebalsar, podríamos poner eso, entonces
hay que abrir las compuertas porque no hay que dejar que el agua rebalse, ¿no? Hay que abrir las compuertas para evacuar el líquido excedente, ¿no? Y para eso se utilizan, bueno, esta no es una compuerta de la represa de Itaipú, ¿no? Pero es también curva, ¿no? Acá hay otras que también. Acá es una que está funcionando con un contrapeso. Bueno, esto es una central hidroeléctrica, ¿no? Que tiene no una compuerta curva, sino una plana, ¿no? La energía del agua que se mueve se la puede transformar en otro tipo de energías, como en este caso en energía eléctrica. Bueno, vamos a quedar acá y nos veríamos el martes, jóvenes, ¿ya? Ingeniero. Buen fin de semana, se cuidan a su familia, ¿listo? Soy un ingeniero, hasta el martes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero.